Pastor Isaac Carrillo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que ahorita está en Guadalajara y es pastor de la Iglesia Fuente de Paz. Tiene más de 30 años como pastor y tengo el gusto de conocerle en persona y pues, bueno, ahorita virtualmente porque está en la ciudad de Guadalajara. Le agradecemos mucho, pastor, el que haya aceptado la invitación para tocar algunos temas. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Esperemos que sea una gran bendición este podcast. Así lo será. Gracias, pastor. Pues bien, pastor, como usted lo sabe, le mandé una grabación que tuvimos con Sergio Garay, que es un especialista en inteligencia artificial, y estuvimos tocando algunos temas que nos aclaró muy bien en cuanto a lo técnico, pero nos surgieron dudas ahora del lado espiritual. Y dije, ¿quién? Pues el pastor Isaac. Entonces, yo sé que es muy preparado, pastor, entonces por eso lo busqué. Y como él comenta algunas cuestiones, me llamó la atención algo específico en la plática de él que dijo, pareciera que algo les apura o algo lo está empujando a esto para poder llegar a más gente. Entonces dije, yo sí sé qué es, pero necesitamos a alguien que tenga mejor conocimiento que yo y por eso le hablamos, pastor, y pues por eso le agradecemos mucho que haya aceptado esta parte. Sí, muchas gracias. Sí, así es. Hablando de la inteligencia artificial, sabemos que hay un mundo natural, un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual. Ujú. La palabra de Dios nos lo enseña y sí, conforme vemos cómo se va desarrollando la tecnología, la inteligencia artificial, nos damos cuenta que estamos en tiempos bíblicos, que se está cumpliendo la palabra y que ya se están acercando los pasos, ¿verdad?, de Cristo para su venida. Entonces, todo eso, pues, dice la palabra, cuando veas estas cosas que suceden, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Perfecto, pastor. Hay algo que me mencionó el experto en IA, que es el maestro Sergio Garay, que habla sobre todo de la ubicuidad, que es una imitación de las características que tiene Dios, que llena o está en todas partes, que en cuestión bíblica se llama omnipresencia. En cuanto a esto, ¿cómo lo ve usted, pastor? Porque sabemos que el enemigo es un imitador. Entonces, ¿cómo ve esta parte que a través de la inteligencia artificial una persona puede tener acceso a las demás? O sea, puede llegar en tiempo real a cualquier persona, ¿no? Y a cualquier lugar. Sí, sí, siempre el enemigo, así como hay un Dios, ¿verdad? Ujú. Hay un lado malo, que es el diablo, y él tiene un ejército, y siempre ha querido imitar a Dios. Dios es creador, y él hizo al hombre a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de crear. Y Lucifer siempre ha querido imitarlo, ¿verdad? Él no crea nada, solamente lo imita. Y entonces encontramos en la escritura, en el libro de Apocalipsis, hay mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis, pero realmente el libro de Apocalipsis para los cristianos, para los que tenemos a Cristo en nuestra vida, es un libro de esperanza. Ok. Es un libro que sí menciona juicios, pero menciona el desenlace y la victoria de Cristo, la victoria, si lo queremos mencionar, del bien sobre el mal, Ujú. y habla de ese proceso final. Y en Apocalipsis 13 se menciona eso, se menciona una Trinidad, así como Dios es Padre, Verbo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad que es un Dios y se manifiesta en tres personas. Lucifer ha querido imitar esa Trinidad y la va a imitar en la grande tribulación en el Apocalipsis, Ujú. que es Lucifer siendo representado por el dragón, el anticristo representado por la primera bestia y el falso profeta representando por la segunda bestia que va a imitar al Espíritu Santo. El anticristo imita al Hijo y el dragón imita al Padre. Pero aunque viene la imitación, ellos no pueden estar en todas partes. Dios es el único que está en todas partes al mismo tiempo, se llama omnipresencia. Pero algo que se mencionaba de la IA que quiere alcanzar es la ubicuidad, que es Ujú. estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que el enemigo va a aprovechar para llevar su influencia hasta el último rincón de la tierra en ese periodo de crisis mundial que va a venir sobre la tierra
y que tenemos que estar conscientes de ello para estar preparados, ¿verdad? Sí, y ahí en esta parte, pastor, a veces suena como ciencia ficción, pero realmente cuando vamos a la escritura, a la Biblia, te das cuenta que realmente ya está escrito lo que va a pasar, ¿no? Así es. Simplemente los descubrimientos tecnológicos van encajando en la parte bíblica y dices, wow, porque por decir, se habla de lo de la marca de la bestia. Sí. Hace mucho tiempo, usted recordará, decía, no, es como un código que te van a poner, un código ahí que va a leer. Y Ujú. luego dijeron, no, va a ser un chip, pero de tarjeta de crédito, por así. Y Sí. luego un visor. Y han ido, digo, porque es el entendimiento que teníamos hasta ese momento. Ahorita tenemos otro entendimiento, a lo mejor en 10 años va a ser diferente, pero ahorita vemos esta parte, ¿no? Que podría ser o no una marca, por decir el chip que están sacando ahorita con Elon Musk de un implante cerebral, que tendrías acceso a la parte de la del Internet. Entonces, ¿cómo ve esta parte? ¿Cómo se va fusionando la nueva tecnología con las cuestiones bíblicas? Hay que entender claramente algo. Este mundo se está preparando para dar el poder al enemigo, al mal. Ujú, Hay una élite mundial, se estudia una pirámide, ¿verdad? En ujú, la cual la base se llama la masa ciega, que siempre ha recibido lo que se daba el pueblo, el gobierno romano le daba al pueblo pan y circo. de acuerdo. Mientras la masa ciega tuviera pan y circo, que es que diversión y alimento, pues eran felices. Ujú, Luego sobre eso vienen los políticos y economistas, luego vienen pues ya los gobiernos, hasta que llegamos a la élite, ¿verdad? Que es ujú, quien controla, quien se está preparando las familias más ricas del mundo, que no precisamente son Bill Gates, ellos tienen dinero, ellos tienen poder, Bill Gates, Carlos Slim, México, etcétera, pero sobre ellos hay familias poderosas ujú, que tienen pactos y que realmente pues no están del lado de lo bueno, del lado de Dios, ujú, sino que están del otro lado. Y lo claro. que ellos están haciendo es preparar a este mundo en todos lados, en el lado social, en el lado económico, en el lado pues tecnológico. Están preparando todas la hermana Esparza, nuestra directora nacional que ya partió con el Señor, nos explicaba que es como un pulpo. La cabeza es Lucifer, pero tiene muchos Mm, brazos que tocan todas las áreas del mundo y que todas esas áreas se están acomodando para poder preparar esta venida, esta manifestación. Los cristianos los cristianos no esperamos el fin del mundo. Los cristianos creemos en algo que se llama el arrebatamiento. claro. El Señor, ¿verdad?, vendrá por aquellos que estemos preparados, arrepentidos, listos, siendo vencedores, y el Señor nos trasladará, así como se llevó a Enoc, se llevó a Elías al Ujú, cielo, para librarnos de la grande tribulación. Y entonces iniciará en esta tierra un periodo de mucho dolor y sufrimiento. Se menciona, el mundo va a tener lo que ha querido, que es un mundo sin Dios. ujú, Ahorita tenemos la presencia del Espíritu Santo que se manifiesta y toca los corazones, pero cuando el Espíritu Santo se vaya, entonces se va a manifestar este mal, pero no se va a ir solo, sino se va a llevar a su pueblo, a los que creemos en Cristo, a los que nos hemos arrepentido, y entonces el mundo se quedará solo con la omnipresencia de Dios. Entonces ahí va a haber un periodo difícil en la cual se va a manifestar esto. Y ahí viene precisamente lo que usted mencionaba, lo de la marca, ¿verdad? ujú, Que se ha mencionado por décadas, pero no se había logrado tener el alcance, porque va a ser algo mundial, va a ujú, ser algo realmente mundial. Si lo vemos hasta ahorita, el Internet, la IA, la inteligencia artificial, es como para nosotros cristianos pudiéramos decir en este momento es amoral. ¿Qué ujú, significa moral? Que no es moral, pero tampoco es inmoral, sino que es algo como el Internet, que es como la televisión, como una pantalla, como por ejemplo ahorita este medio que estamos usando, que si alguien lo usa de manera equivocada, se vuelve inmoral. Y si ujú, alguien lo usa para sí, un beneficio, una bendición, se vuelve moral.
De acuerdo. Entonces, la IA es una tecnología con mucha capacidad que dependiendo de quién la use, se puede usar para la ciencia. Por ejemplo, nosotros no estamos en contra del desarrollo tecnológico como cristianos, pero sí tenemos que tener cuidado de a dónde vamos y estar conscientes que el mundo se está preparando para algo. Lo menciono porque, por ejemplo, mi hijo acaba de entrar a la universidad y va a estudiar tecnologías biomédicas. Entonces, en ese lado, la IA ayuda a que a la ciencia, ayuda a la salud, pero también está el otro lado. La IA tiene el lado que se puede usar mal para hacer tantas cosas. Y entonces, el punto es que ahorita es amoral, y digo ahorita porque en la grande tribulación se menciona algo que se le llama la imagen de la bestia. Quisiera retomar 3 etapas que mencionó el maestro que estuvo con usted, que mencionaba que, por ejemplo, la primera IA, 3 etapas de la IA. La primera es la IA estrecho débil. Dice, no puede tomar decisiones por su cuenta, solamente recibe la información y la analiza. Hace poco escuchaba de alguien, de un autor, de un escritor de libros, que esa IA, que realmente la IA es el mayor plagio de la humanidad, porque no está creando nada nuevo. Lo que está haciendo es tomar la información que tantos seres humanos, que tantos genios han recopilado, que han aprendido, que han descubrido, lo toma, y entonces la IA lo que hace es tomar esa información y simplemente con mayor velocidad, con mayor capacidad, dar la información. Entonces, crea, por ejemplo, novelas, crea cosas en base a lo que ya alguien más hizo. Entonces, eso le llama, dicen, es el mayor plagio de la humanidad ahorita. ¿Por qué? Porque no está creando nada nuevo, está usando lo que ya había y de esos está creando. Esa es la gran diferencia con Dios, porque Dios es creador de la nada. Es que Él crea de la nada y nos hizo a su imagen y semejanza al ser humano y nos dio la capacidad de crear. Ahorita la IA no tiene esa capacidad, la IA solamente tiene información y en base a esa información, ¿verdad? Me gustó mucho lo que decía el maestro, que lo único que hace la IA no da seguimiento al aprendizaje, o sea, simplemente es probabilístico, o sea, se basa en estadísticas y puede dar, por ejemplo, las 10 personas más influyentes del mundo y me da ahorita una respuesta, y en media hora lo vuelvo a consultar y me da otra respuesta, y después mañana me da otra respuesta. ¿Por qué? Porque no es algo constante, se basa en probabilidades solamente. Entonces, esa es la primera etapa, pero ya se está llegando a la segunda etapa, que es la IA general, que es la IA fuerte, que le llaman, que tiene capacidades cognitivas a nivel humano. Algo que usted me preguntaba, ¿verdad? Cuando me invitó, es que si la IA podría igualar o superar al ser humano. En el lado cognitivo, pues sí, ¿verdad? En el lado de capacidad, de habilidad, pero gracias a Dios tenemos nosotros algo que la IA no va a tener, que es alma, que es espíritu. Nosotros tenemos alma y espíritu. Por ejemplo, vi que han hecho predicaciones en una iglesia, hicieron una predicación con la IA y dio un tema teológico de la IA dio un tema teológico, un avatar, una persona así vestida como pastor, su saco, su corbata, dando una clase teológica con puntos teológicos correctos. Eso dio puntos teológicos correctos, pero le preguntaron a las personas, ¿qué opinan de eso? Dice, no tiene vida, no tiene espíritu, no se siente nada. Es como repetir algo nada más de memoria, sin ponerle el sentimiento, sin ponerle, ¿verdad? Entonces, la IA, pues sí podrá mejorar la capacidad, la velocidad de recibir la información, etcétera, etcétera, pero hasta cierto punto, y eso es lo que quiero mencionar, hasta cierto punto no tiene esa alma, no tiene ese espíritu que nosotros tenemos, esa realidad intrínseca que está en nosotros, esa ternura, esa empatía, ese amor que hay, que vienen que Dios lo puso en nuestro espíritu, ¿verdad? Sí.
Entonces, pero tenemos la tercera etapa y esa es la más peligrosa que les preocupa a los científicos, que es la superinteligencia artificial. Es una teoría que si pudieran llegar a esta etapa. Dice, la inteligencia sintética superará a la humana. Y entonces ahí entendemos que por sí sola no va a tener esa vida orgánica como nosotros, pero bíblicamente sí va a haber un momento en que la va a tener. Ok. Y vamos a Apocalipsis 13. Por favor. Vamos a Apocalipsis 13 y ahí dice versículo 14. Hay que ver que en Apocalipsis 13 se habla de dos personajes. El primer personaje que se menciona es la primera bestia, que habla del anticristo, que simbólicamente ahí se menciona con 7 cabezas y 10 cuernos, y que tiene que ver con, es algo simbólico, y va a ser un personaje que va a venir a esta tierra y que va a gobernar económicamente, socialmente al mundo, pero va a estar respaldado por otro personaje que es un personaje, una segunda bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, pero que habla blasfemias, que es el falso profeta. Este segundo personaje, lo repito, el anticristo imita al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, siendo el hijo del diablo, en este caso. La palabra anticristo significa en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y él va a hacer las dos cosas. Va a estar en contra de Cristo y en contra de todo lo que se diga Dios, pero se va a hacer pasar, va a querer ocupar el lugar de Cristo y va a querer ocupar el lugar de Dios y la adoración que Dios merece. Ese es el anticristo. Pero hay un segundo personaje que casi no se menciona, pero es el falso profeta, y ese es el que va a engañar, va a establecer una religión mundial, va a venir a unir las religiones en una sola. Alguna vez se habló del Islam, que era la unión del cristianismo con el Islam, el ecumenismo, todo eso, y eso va para allá, o sea, y él va a hacer algo sobrenatural, o sea, va a venir en el versículo 14, dice Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer, en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Entonces aquí se menciona una imagen de la bestia. Y dice, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorar en la imagen de la bestia sean muertos. Entonces ahí es, si lo unimos a la IA, sí. La IA, la preocupación de los científicos, la teoría que, porque lo manejan como teoría, es que un día la IA sea autónoma y supera al ser humano y tenga conciencia. Eso, biológicamente hablando, ahorita no se puede, porque son circuitos. Pero la Biblia sí nos dice que en algún momento este falso profeta va a darle la capacidad, le va a dar espíritu a la imagen de la bestia, que en este caso pudiera ser la IA, o lo que venga más adelante, que se perfeccionen las tecnologías. Y el detalle es que le va a dar espíritu para que viva y entonces hable y lo que mencionaba el maestro, la ubicuidad de estar en todas partes. ¿Por qué? Porque esta imagen de la bestia, por ejemplo, el anticristo no va a poder estar en todas partes. Solamente va a estar en un lugar, pero la imagen de la bestia lo va a representar en todos los lugares. Entonces, al representarlo en todos los lugares, va a tratar de convencer el falso profeta a través de esa imagen de la bestia a que los seres humanos reciban esa marca. Y si lo tomamos, lo que usted menciona, reciban ese chip. Qué tremendo que ese chip, si se implanta el que está Elon Musk promoviendo, es que ya va a ser conectado al internet desde el cerebro, o sea, va a ser puesto en las ondas neuronales y va a tener una visión virtual, o sea, una vida virtual. Si así el ser humano a veces no enfrenta su realidad, imagínense cuando ya implante un chip en el cual salga de esta realidad y en lugar de ver a su hijo, en lugar de ver a su esposa, vea a otra mujer, o en lugar de ver la situación de su país, por ejemplo, ahorita México, empiece a imaginarse que anda en las Bahamas o que anda en Hawái y que anda haciendo otras cosas. Bueno, eso es el lado
sencillo, pero ya hablando del otro lado, cuando venga el control del falso profeta sobre la imagen de la bestia y eso sea a nivel mundial y trate de convencer a todo el mundo de que acepten la marca, wow, ¿qué nos espera? Sí, porque aquí, pastor, siguiendo el hilo que comenta, la idea o la teoría de la IA es precisamente la parte en carne, es decir, ahorita mencionaba también el maestro Sergio Garay que hay neuronas ya que están fusionadas con la parte de la inteligencia artificial. Estamos en una etapa muy temprana todavía, pero la tendencia es que la parte, esto que usted menciona, que el falso profeta le dará vida a la imagen, y dices, wow, entonces, ¿qué va a pasar cuando realmente la IA, sumado con las supercomputadoras y la computación cuántica, puedan crear una imagen de una persona? No sabemos si persona de carne o algo, un híbrido entre carne y algo de circuitos, pero luego que veamos nosotros a esa persona, porque es una persona, el falso profeta, dándole ese aliento de vida, ese espíritu y cobrando vida, ¿no? Entonces, es cuando nos van a sorprender, o los que se queden se van a sorprender y decir, wow, es Dios, ¿no? Es Sí, Dios, pero sabemos que es el engaño. exacto, imagínense, o sea, para muchos hoy su Dios es la ciencia. Sí. Para otros, o sea, su Dios ha sido la naturaleza. O sea, todos tenemos la necesidad de creer en algo. Ujú. Entonces, el que no cree en el Dios cristiano, cree en la naturaleza, cree en la ciencia como su Dios, y ahora el Dios de muchos es la tecnología. Sí. Entonces, el punto es, cómo este falso profeta le da vida, Ujú. y literalmente, o sea, el que tenga implantado el chip, si dice que van a aceptar, si vamos al versículo para unirlo, ¿verdad? Sí, Versículo adelante. 15. Y le fue dado, estamos en Apocalipsis 13, 15, voy a leer hasta el 18. Y Ujú. le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sea muerto. O sea, tienen que adorar la imagen. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Hablando de eso, imagínense ese chip controlando las neuronas, controlando ya la mente de las personas poniendo eso. Y no solamente que ya es una inteligencia artificial, sino ya lo unimos a este pasaje, detrás de eso hay un ente satánico, Ujú. ¿verdad? Que quiere, que qué es lo que va a meter en esas mentes, que qué es lo que va a meter en esos corazones, ¿no? Y versículo 17, y que ningún día uno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es número de hombre y el número de ella es 666. Ahora, el 666 quiero aclarar que Por favor. se ha traducido 666, pero la palabra en el griego es aireses, que significa herejías. Entonces, tiene mucho que ver, tiene muchas cosas ahí. Se ha hablado que la base de los códigos de barras era el 666. Se ha hablado, algunos comentan que literalmente se va a poner el 666, otros que va a ser un engaño, pero lo que sí vemos es que va a venir un control. Es que va a venir un control a través de esa marca. O sea, se unen aquí dos cosas. Se une la imagen de la bestia, que si lo entendemos y lo vislumbramos, pudiera convertirse en la IA. Ahorita en esta etapa no. Ujú. Si llega a la segunda etapa, ya el riesgo es que se apresure la tercera, o sea, que es Sí. cuando ya entra, supera al ser humano y tiene vida. O sea, y esa vida pues viene de parte del falso profeta que le da esa vida a la imagen de la bestia, y esa imagen de la bestia la van a ver todos. El que tenga el chip lo va a ver de manera virtual en su cerebro ya. Imagínense conectados todos los cerebros que tengan ese chip y que en su mente, ya en su vida, en la vida virtual, en la realidad virtual, vean a esa imagen, vean a ese personaje, porque va a ser la imagen del anticristo. Ujú. Imagínense qué tremendo, porque lo van a ver literal, les va a hablar acá en su cerebro, les va a hablar acá en su mente, les va a hablar. Hay Sí. una película, pastor, que me llama la atención, que se llama Trascender,
es con Johnny Depp, fue del 2014, pero es una película que te muestra las etapas de lo que estamos hablando y no tienen conocimiento bíblico. Empiezan que es una persona que es un científico, que él tenía la idea, pues, que no quería morir y le dan unos balazos y luego trasplantan su cerebro o su mente, más bien, a una computadora y luego la pasan al Internet y empieza a tener el control de esto. Él empieza, como tiene acceso al Internet, empieza a desarrollar lo que es el santo grial para ahorita la ciencia, que es la nanotecnología. Entonces, él a través de la computadora, siendo un ente virtual, empieza a crear nanotecnología, pero al poner nanotecnología en las personas, ya las controlaba. Después se sigue avanzando y esta inteligencia o superinteligencia empieza a agarrar células humanas y las empieza a multiplicar y crea un cuerpo. Y luego él transporta otra vez su mente a ese cuerpo y dice, ya regresé. Entonces, de lo que estamos viendo ahorita, esa película me ha impactado mucho porque no sé si ellos saben o hay algo detrás de esa película, pero nos está diciendo lo que viene en la inteligencia artificial para lo que vamos a ver, porque lo vamos a, bueno, los que se queden lo van a ver, ¿no? Sí, precisamente, y bueno, regreso, menciono una cosa más y regreso, pero imagínense, les va a hablar en su cerebro ya, en su mente, lo van a ver como una realidad virtual. Ujú. Y a los que no tengan el chip, porque va a haber gente que no va a tener el chip, lo van a ver en sus dispositivos. De tal manera que donde quiera, por ejemplo, que de repente se le prenda el celular y aparezca este personaje hablándole, ¿no? Y diciéndole, Isaac, Roel, tú eres, te conozco así, así, yo tengo planes para ti, etcétera, etcétera. O sea, con toda la información ya, con toda la certeza directa, hablando y tratando de convencer a la humanidad Ujú. de que queden, que acepten esta marca o este chip que controle, ¿verdad?, sus mentes, que controle sus cerebros. Ok. Entonces, wow, o sea, y como usted dice, nosotros esperamos no estar ahí, pero el que se quede, necesitamos informarle para que se dé cuenta de la realidad y pueda tomar una decisión adecuada. Bien, bien. Una decisión adecuada y vea la realidad de que esto no es fantasía, no es ciencia ficción, sino es algo que se va a cumplir y que si en el momento que lo viva se esté cumpliendo y recuerde y diga, una vez lo escuché. Tal vez no sea idéntico a lo que me dijeron, Ujú. pero se parece. Sí. Y entonces pueda tomar una decisión por Cristo en medio de esa etapa tan difícil que va a vivir la humanidad. Ujú. Entonces, de antemano le agradezco por este medio, por esta manera en la cual podemos, ¿verdad? El que nos escuche, pues comentarle, mencionarle, advertirle, y si de alguna manera pues nos acepta a Cristo y nos vamos antes, gloria a Dios. Pero si alguien se llegara a quedar, pues que tenga la conciencia de que va a venir algo así, tal vez no idéntico, pero muy parecido. Ujú. Y entonces ese es el punto, ¿no? O sea, eh, uh, también mencionar que la palabra de Dios nos enseña que las personas al recibir esa marca no solamente, ¿cómo le diré? Regreso un poquito. Nosotros como cristianos no estamos en contra de la IA en el sentido de la salud, en el Ujú. sentido, por ejemplo, la nanotecnología que ayuda a mejorar la salud de las personas, a crear órganos, etcétera. Eso es excelente, pero el problema, el gran riesgo es que se pueda usar para otras cosas. Y es precisamente eso lo que encontramos en la escritura, que se pueda usar para controlar la mente de los seres humanos. Y entonces, junto con eso, no solamente ya vi al anticristo, ya me está hablando, ya me está diciendo que él es Dios, que lo adore, sino la palabra de Dios nos enseña que aquel que reciba la marca en ese periodo, pues se va a endemoniar, o sea, Sí. va a ser una puerta abierta para que los demonios vengan
a llenar su vida. Ahorita entendemos que hay gente que tiene espíritus, que tiene, aparte de las enfermedades mentales, creemos que somos una persona creada en tres partes, ¿verdad? Un cuerpo, alma y espíritu. Hay situaciones de salud que entendemos que, por ejemplo, un tumor en el cerebro. Una vez me llevaron a un hermanito ya ancianito que empezó a cambiar su manera de actuar y me dicen, las hijas, 3 hijas, me dijeron, pastor, ore por él, hable con él porque ya está muy chiflado allá en Monterrey y ya se está portando mal, está haciendo cosas que no debe de hacer, ore por él para que hable con él. Y entonces les dije, miren, ¿por qué no le hacen un estudio? Van al médico, le hacen un estudio para descartar. Y resultó que empezaba con demencia senil. O sea, no era una cuestión espiritual, no era una cuestión emocional, era un problema físico de deterioro que ya estaba viviendo. Entonces hay que descartar los tumores, etcétera, etcétera. Bien. Pero también hay situaciones emocionales que entendemos, la cuestión de la depresión, la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la angustia, todas esas son realidades que se viven hoy y que te tienen que trabajar y que gracias a Dios están los especialistas de salud, los psicólogos que pueden apoyar y también hay el apoyo espiritual, ¿verdad? Que podemos ayudarles. A través de Jesucristo viene a sanar, no solamente sana el cuerpo, sino sana el alma, sana las emociones. Y la tercera es un mundo espiritual, gente que ha hecho pactos con el diablo, que adora la Santa Muerte, que se mete en brujería, que abre puertas al satanismo y que el enemigo se mete. Ahora, hay que entender que no somos un ser, bueno, tengo físico, pero no me afecta en lo emocional, no me afecta en lo espiritual, no, somos un ser integral y que esas 3 cosas se combinan. Puede empezar con una situación emocional, como una violación, que en algo físico afecta sus emociones, y si la persona no sana, abre una puerta y el enemigo entra y causa destrozos espirituales en su vida. Esa es la realidad. Pero hay que entender que ya en el periodo de la grande tribulación va a ser algo extremo. Va a ser algo, ¿por qué? Porque ahorita tenemos la presencia del Espíritu Santo que se mueve en la tierra y que nos da a los hijos de Dios la capacidad de discernir si algo es bueno o es malo. Pero en ese tiempo ya no va a estar, se va a ir. Y entonces va a venir esta situación y van a venir lo que le llamamos posesiones por el chip. Y entonces ya no va a ser solamente que, estoy viendo al anticristo y me está diciendo algo, sino la influencia espiritual demoníaca detrás de eso, ¿verdad? Y eso ya es otro nivel, otra historia que va a vivir la humanidad que no se ha vivido. Porque ahorita dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo impide que se manifieste en la totalidad de maldad que pudiera haber en este mundo. Y si así el mundo está como está, imagínense cuando la presencia del Espíritu Santo se vaya, ¿cómo va a estar la humanidad sin Dios, verdad? Ok, sí. En esta etapa, entonces, pastor, para la gente que no le queda muy bien la etapa del rapto, porque hay algunos que dicen que es antes, durante y otros después. Entonces, hay varias, confusiones. La verdad, solo es una, pero hay otras confusiones. Para las personas que están escuchando y viendo el podcast, ¿qué deben de entender por el rapto? Y luego, ¿qué tiene, cómo se hila con esto de la bestia y el falso profeta? Es decir, ¿cómo son las etapas? El 1, 2, 3, por así decirlo. Ok, gracias. Los cristianos no estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando un acontecimiento que se llama el arrebatamiento. El día y la hora nadie sabe. ¿Por qué? Porque si Dios pusiera una fecha, vamos a suponer que fuera el 22 de diciembre del año 2025. Estamos en el mes de febrero. ¿Qué haría el ser humano? Diría, ok, de aquí a diciembre tengo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tengo 10 meses. Bueno, 5 meses peco, hago lo malo y me arrepiento de los últimos 5 meses. Sí. Para el mes de agosto me pongo a cuentas. El detalle es que llega agosto y la persona dice, no, todavía faltan
5 meses. Me arrepiento el siguiente mes. En octubre me arrepiento. En noviembre me arrepiento. Y lo que Dios no quiere es que nos arrepintamos por temor a una fecha, sino que vivamos arrepentidos, que vivamos a cuentas con Dios. Tenemos que vivir nuestra vida como si el día, como si el rapto fuera hoy, o como si el día de nuestra muerte fuera hoy. Tener que vivir y hacer planes como si fuéramos a vivir 10 años. Tenemos que planear, proyectar, etc. Pero vivir nuestra vida en arrepentimiento, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, diciéndole, sálvame, perdóname, y recibiendo su perdón y tratando de hacer la voluntad de Dios, no con mi fuerza y mi capacidad, sino con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que me ayuda a ser la persona que Dios quiere que sea. Entonces estamos esperando ese momento y un día va a suceder. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, así en lo que una persona parpadea, desaparecemos de esta tierra, los que tengamos a Cristo en nuestra vida. Y al decir tener a Cristo no solamente es vivir como una religión o decir, bueno, yo creo en Cristo, no, sino que vivamos en Cristo, o sea, que tengamos el perdón de nuestros pecados a Cristo en nuestro corazón y que tratemos de vivir la vida como Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Dice la palabra vencedores. Entonces viene el rapto y primero Dios nos lleva. Entonces de ahí, ¿qué sucede? Haga de cuenta que hay un abismo espiritual donde está el enemigo, se quita el tapón de este abismo. El tapón es el Espíritu Santo que se va, pero no se va solo, se lleva a los cristianos vencedores y entonces sale todos los demonios a esta tierra, viene el anticristo y viene el falso profeta y entonces empieza una persecución. Primero, ¿qué va a decir? ¿Por qué ahorita el auge de los ovnis, el auge de los fenómenos, ¿verdad? La ufología y todo eso, porque ¿cuál va a ser el engaño del enemigo? El anticristo va a venir y va a decir, ¿saben qué? Los cristianos, los más débiles mentales, los más débiles de carácter, los con menos capacidades, se los llevaron los ovnis, se los llevaron los extraterrestres, desaparecieron de esta tierra y tenemos que protegernos. O sea, esa va a ser la defensa que el anticristo va a dar para el mundo. O sea, el mundo, al ver esta crisis mundial, va a buscar un líder que le dé respuestas y entonces el anticristo va a dar estas respuestas. Sí, quería decirme. Sino que es la justificación que va a tener a través del secuestro de alienígenas sobre la humanidad. Pero si se lo llevaron porque no estaban preparados, porque no vibraban en nuestra sincronía. Que eran los menos adaptados, los menos su mente cerrada, no estaban listos para un nuevo amanecer. Claro. Y el detalle es que lo interesante, porque dicen, ¿por qué los ovnis y todas esas apariciones llegan y están en los cielos, pero se meten, por ejemplo, a los volcanes y eso? Y porque nunca se ha visto que en el espacio lleguen las naves espaciales y vean, porque la realidad, esos ovnis son una imitación del carro de Dios, del carro de fuego de Dios, que vio Ezequiel en el capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 habla acerca de eso, del carro de fuego que se llevó a Elías, que dice que son los querubines y que son como ruedas en medio de ruedas que giran y son como fuego encendido, bruñido. Entonces, es una imitación de eso, pero en realidad son los demonios que no se van al cielo, ni al segundo cielo que es la atmósfera, ni al tercer cielo, sino que se meten al abismo porque es de donde están saliendo. Salen del abismo para engañar a la humanidad y cuando el anticristo tenga el poder, va a decir, yo tengo la solución, vamos a unirnos. Ha venido un ataque extraterrestre a la Tierra, no sabemos quiénes son extraterrestres y quiénes son terrestres, entonces vamos a establecer una marca para identificarnos como seres humanos. Y el que no quiera recibir la marca, le cortamos la cabeza. Y el que reciba la marca va a ser parte de del nuevo orden mundial, de la nueva tierra, del nuevo
sistema que vamos a tener económico, social, con todos los privilegios que él va a ofrecer, y unido a la tecnología, diciéndole por todos lados, ¿verdad? Diciéndoles que él es el Mesías, que él es el Mulán, el Mulán que es el que esperan los islámicos. El Islam espera un Mulán, los judíos esperan al Mesías, el Buda que esperan ¿verdad? El budismo, y la encarnación de Krishna que esperan los hinduistas. Entonces todos se van a unir y entonces él va a establecer, entonces la manera de unificarnos como mundo es recibir una marca, y esa marca pues te va a dar el derecho a comer, a comprar, y además vas a tener internet gratis, y además vas a tener una visión, vas a ver más allá de tu realidad, una visión, una realidad virtual. Tú estás en este mundo, pero si recibes este chip, vas a ver el mundo espiritual, y entonces los demonios, ¿verdad? Se van a aparecer como ángeles y van a engañar al mundo, y entonces va a venir una persecución sobre los que no hayan estado preparados, los que rechacen esa marca, ese chip, esa imagen de la bestia, esa inteligencia artificial, esa superinteligencia artificial. Y entonces van a ser perseguidos, y la manera de librar eso va a ser la muerte. Ok. Muerte física. Aquí quiero hacer entonces esta parte, pastor. Ahorita con lo que entendemos por los avances de la tecnología a este momento, empezamos a decir, oye, esto que dice la Biblia se parece mucho a lo que estamos viendo de la inteligencia artificial. Por eso la entrevista, porque empezamos a unir estos puntos y dices, oye, esto se parece bastante y ya entiendo cómo podría controlarlo. Entonces, en esta misma etapa viene el arrebatamiento, nos vamos la iglesia con Cristo, se queda la humanidad, pero aquí hay un mensaje de esperanza que dijo hace un instante, pastor, que aún las personas que se lleguen a quedar y que pudieran incluso estar viendo este video, puedan entender que lo que están viendo, ese falso profeta y ese Mesías que están viendo, son parte demoníaca que los va a engañar, pero va a haber remanentes, es decir, va a haber cuando menos dos personas que van a bajar del cielo a profetizar, Sí. y que la gente va a empezar a entender, y por favor es entender que esto es real y que hay una esperanza, aun cuando la iglesia sea arrebatada, los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, el mensaje de Cristo va a seguir, pero van a ser perseguidos y decapitados. Nos dice la misma Biblia que se pondrá de moda otra vez la guillotina. Sí, van a ser, se les va, dice decapitados, se va a cortar la cabeza. Puede ser la guillotina, puede ser de otra manera, ¿verdad? De otra forma, ajá. Pero se menciona acerca de eso, pero sí, es real. Ahora, me preguntaban, ¿cómo se van a poder salvar si el Espíritu Santo ya se fue? La presencia. Hay que entender que en Dios hay tres aspectos: la persona, la presencia y la omnipresencia. Cuando el Señor Jesús les enseñó a orar a los discípulos, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. La persona de Dios está en el cielo, en el tercer cielo. Bien. Hablamos del primer cielo, que es nuestra atmósfera, el segundo cielo, que es el cosmos, y el tercer cielo es el cielo de Dios, allá donde está Dios, el ámbito de Dios. El Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, su persona estaba aquí. Él muere en la cruz, resucita, y cuando es resucitado, él es llevado, su persona es llevada a la diestra del Dios. Entonces está en el tercer cielo, pero su presencia, cuando nos dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando yo oro, cuando le busco, está su presencia, o sea, yo lo siento en mi vida. Esa es la presencia de Jesucristo en mi corazón, cuando lo recibo. La presencia del Espíritu Santo, su persona del Espíritu Santo está en el cielo, pero su persona sobre la tierra se mueve, y su presencia se manifiesta cuando yo lo siento. Okay. Pero aunque yo no lo sienta, por ejemplo, yo cuando hablo de esto les pregunto, ¿Dios puede estar en una cantina? ¿Dios puede estar en un centro nocturno? Claro que sí, claro que sí, porque no está su persona, no está su presencia, pero está su omnipresencia. Ahora, ¿se puede manifestar su presencia? Sí. Por ejemplo, hay el testimonio de una hermana que era una artista que cantaba en un centro nocturno y estaba cantando canciones del mundo.
Y entonces dice que iba pasando un cristiano por afuera y Dios le dijo al hombre, entra y háblale de mí a la persona que está cantando. Dice que el hombre entró y a la persona que estaba cantando le dijo, Jesucristo te ama. La mujer cayó de rodillas llorando y el hombre se sentó en una mesa a esperarla. La mujer cuando puede baja, se sienta en la mesa y ahí le da el plan de salvación y la persona en el centro nocturno acepta a Cristo en su corazón. Entonces ahí se manifiesta la presencia de Dios. No siempre, pero en ocasiones, si alguien entra a predicar, por ejemplo, una vez yo entré en una cantina a predicar, Dios me dijo que entré y los borrachitos aceptaron, lloraron, aceptaron a Cristo. Entonces, en la cárcel pudiéramos decir, no está Dios, pero está su omnipresencia, pero si entra un pastor, un predicador y les predica y aceptan a Cristo, ahí se siente la presencia de Dios. Sí. Si yo he entrado a tutelares, he entrado a cárceles, he predicado y ahí está la presencia. Cuando uno les habla y la gente abre su corazón, se siente la presencia de Dios. Entonces, en la grande tribulación, ¿qué sucede en el rapto? La persona del Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Su presencia se va a ir, pero se queda su omnipresencia. De tal manera que las personas que se arrepientan y que le digan, Jesús, ven a mi corazón, se van a salvar. Ahí, pero ya no va. Sí, ahorita que sentimos su presencia, que sentimos que estamos mal, que sentimos la presencia de Dios que nos dice arrepiéntete, es difícil para gente arrepentirse. Cuanto más para en la grande tribulación va a ser difícil, que ya no va a estar su presencia, solamente su omnipresencia. Pero sí van a tener la oportunidad de arrepentirse, de recibir a Cristo, y entonces se van a tener que esconder, porque van a ser perseguidos, y como usted dijo, va a haber remanentes de que el Señor va a guardar, pero tal vez alguno de ellos pues tenga que morir, pero ahí viene el entendimiento, o sea, si una persona acepta la marca, acepta el chip, adora la imagen de la bestia, tiene una muerte espiritual, se condena para siempre y se endemonia, ¿no? Si rechaza la marca, rechaza la imagen, rechaza la bestia y lo matan, tiene una muerte física, pero su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Entonces ahí ya son los dos lados. Ahorita la ventaja que tenemos es que no tenemos que morir físicamente para recibir a Cristo. Recibimos a Cristo y podemos vivir en los principios de Dios con la ayuda de Dios. Es una transformación. No nos vamos a ir en el rapto por ser buenos. No nos vamos a ir en el rapto por ser salvos. Perdón, santos. Nos vamos a ir en el rapto por ser perdonados. Porque reconocimos que estábamos mal. Reconocimos que estábamos en pecado, que habíamos ofendido a Dios y recibimos el perdón de Dios, la salvación por medio de Jesucristo, y Él nos salvó. Y entonces a partir de ahí, por ejemplo, yo no soy pastor para salvarme, yo soy pastor por agradecimiento a que Él ya me salvó, a que Él ya me perdonó y que me está esperando. Entonces, esa es la esperanza ahorita. El que quiera recibir a Cristo puede abrir su corazón y decirle, ven a mi corazón, salva. Y ya en la grande tribulación, si esto lo escuchan después, o alguien que escuchó antes esto y se acuerda, pues va a ser igual recibir a Cristo, pero va a haber persecución y tal vez les cueste la vida física, pero van a estar eternamente con el Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si quiera que mencionemos alguna otra cosa o alguna pregunta. Sí. En este punto digo, porque ya me queda claro que pudimos unir varias cosas con el entendimiento de la ciencia que tenemos hasta el día de hoy. Porque va a seguir habiendo avances y se van a ir pareciendo más y vamos a decir, mira, esto que dijimos ahora se amplifica con esto, ¿no? Entonces, es esta parte de lo que vimos del rapto, porque me llama la atención esta parte también de los ovnis, que es una imitación de los carros de Dios. A mí me llama mucho la atención esta parte, pastor, porque si la gente es engañada por otras personas en ocasiones muy fácil, ¿qué será cuando esta persona por eso hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Así es. Que tiene milenios habitando entre nosotros, la capacidad que él tiene de engañar va a ser extraordinaria, ¿no?
Si humanamente nos engañamos entre nosotros, ¿qué será un ente espiritual que tiene milenios habitando y conociendo la humanidad? Nos va a engañar muy fácil o va a engañar a las personas, ¿no? Así es. Sí, hermano, mire, si hablamos de eso, compartiendo y estudiando, sabemos que el que conoce más al ser humano que nadie es Dios. Dios nos creó, ¿verdad? Dios nos creó. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pues hay alguien que lo conoce, es Dios. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos, porque sabía que nosotros solitos no nos podíamos salvar. Y Él murió para salvarnos. Pero el segundo personaje que sabe más de la humanidad, como usted lo dijo claramente, es Lucifer. Él ha estudiado al ser humano, él sabe, él tiene un ejército, él no puede estar en todas partes, no tiene todo poder y no todo lo sabe, pero él tiene la capacidad con su ejército de demonios que están organizados y esparcidos por todo el mundo, de ver algo en nosotros y analizarnos y saber exactamente qué es lo que nos va a hacer caer, porque ellos nos escuchan y ellos nos ven. Hay gente que dice, es que nadie me veía, yo lo hice y nadie me vio. No, si te vieron, te vio Dios, te vieron los ángeles, y te vieron los demonios. O sea, no estás solo, siempre hay alguien que te ve. Entonces, por eso hay una línea de los demonios que se llama espíritus familiares, que estudian y tienen la capacidad de imitar a los seres queridos. Engañan a las personas y dicen, no, es que con la medium me habló mi abuelito, mi abuelita, era su voz, me dijo dónde dejó el dinero y nada más ella y yo sabíamos, pero no, es que nada más ella y tú sabían, sino también los demonios que te vieron y que tienen la capacidad de imitar, porque no son creadores, imitar a tu ser querido, de imitar todas estas cosas. Entonces, si ahorita que no es tan profundo, hay esa capacidad de engañar. En la grande tribulación va a ser tremendo porque él va a tener no solamente su ente maligno, sino, y esa capacidad de engañar que tiene, sino ya va a usar la tecnología de una manera tan grande. Ahorita es beneficiosa la tecnología, etcétera, pero entre más se acerque ese tiempo y entre más lleguemos a ese punto de la superinteligencia artificial, va a usar eso para controlar al ser humano, ¿no? O sea, si ahorita se habla del chip que se va a poner, ¿no? Y que el riesgo es que controle al ser humano, ¿verdad? Con esas cosas. Imaginémonos qué va a pasar cuando ya eso esté controlado por estos demonios. Porque por decir, ahorita me llama la atención esto que comenta Pastor, la tecnología 5G que está ahorita en los celulares. En la Universidad de Israel, un científico estaba estudiando esta parte y él estaba asustado con esto porque decía, la tecnología 5G, nuestros poros son como conos. Y dice, esta tecnología tiene el poder de hacer vibrar esos conitos, esos poros. Entonces se queda pensando él, si emiten una señal suficiente, la piel empezaría a vibrar, o sea, te controlaría físicamente, te desmayarías, vomitarías, habría muchas implicaciones. Con lo del chip ahora que estamos hablando, que ahorita va empezando, todavía no está tan desarrollado, ya hay personas que lo tienen, pero se está desarrollando. Hay 3 tipos de cerebro, que es la teoría que hay ahorita, que es la parte del reptil, la del límbico o mamífero y la corteza, que es la parte racional que tenemos. Lo que va a hacer el chip es tratar de inhibir el límbico, que es donde están las emociones y sentimientos, y nada más la corteza es lo que va a controlar. O sea, teniendo el control de eso, va a controlar a la persona, literalmente, físicamente te va a poder controlar y va a hacer que hagas cosas que incluso pudieras no querer, ¿no? Pero como dice usted, esa marca que estamos viendo que se parece mucho a lo que dice la Biblia, sería renunciar a tu propia humanidad para entregarte a un ser espiritual que te va a controlar, ¿no? Completamente, hermano. Así es, buen resumen. Es bien interesante que en el hebreo hay 3 palabras para alma. A ver. Está la nefesh, que tiene que ver con el reptiliano. Está la nediva, que es la racional. Y está la neshama, que tiene que ver con el límbico. Ok.
O sea, en el hebreo, nosotros en el español solamente decimos alma. Sí. Y hay algunos que dicen alma, sinónimo de alma, espíritu, pero si lo vemos bíblicamente y teológicamente, es diferente alma, espíritu. Entonces, en el hebreo hay 3 palabras para decir alma, que es nefesh, la parte reptiliana del cerebro, nediva, que es la parte racional, y la neshama, que es la parte límbica. Y esa neshama es la que se conecta con el mundo espiritual, con Dios. La nefesh es la que se conecta con la parte externa, con el exterior, la nefesh, y que controla nuestras funciones de nuestro cuerpo. Y la nediva es la parte que nos hace ser conscientes. La otra vez estaban hablando de la conciencia, que me hace tener la conciencia de que existo. Sí, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, es esa conciencia, la nediva de decir, soy Isaac, no soy Roel, no soy un celular, soy Isaac, ¿verdad? Soy pastor, soy padre, soy cristiano. Es esa conciencia que se pone en la nediva. Entonces, retomando lo que usted menciona, pues quieren inhibir, ¿qué? La neshama. Quieren controlar esa parte para que no haya sentimiento, no haya amor, no haya ternura, no haya empatía, y se corte el vínculo espiritual con el lado de Dios y solamente se conecte con el otro lado. Porque lo tremendo es que si en la grande tribulación es esto lo que sucede, entonces va a cortar ese lado, porque sí, precisamente en algunas películas cristianas se menciona que una persona recibe la marca y persigue a su esposa, persigue a sus hijos, los mata, porque ya se le inhibió esa parte de su cerebro. El alma, sí. Esa alma neshama, esa parte límbica, ya no tiene afecto, ya no tiene amor, ya no solamente hace lo que ese ente le está ordenando, esa conciencia ya externa que viene a través de ese chip, que le viene a decir, ¿sabes qué? Mátalo. No está con nosotros, etcétera, etcétera. Y como la gente ya teniendo esa situación, pues lo va a hacer. Porque la Biblia dice, padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, se entregarán a los esposos. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, pues ese es el punto, lo que usted está mencionando. Se va a callar esa voz, ese amor, esa empatía, ese afecto, se va a desvincular para que el ser humano ya nada más sea un robot, ¿verdad? Sin de esos 2 lados. Número 1, que sin conciencia y sin el lado límbico del afecto, del amor. Perfecto. Entonces, es la inhibición de lo que nos hace, por así decirlo, humanos. Se inhibe esa parte y ya nada más eres una máquina biológica que va a controlar a alguien más. Y eso realmente es la diferencia con la IA. La IA podrá ser muy inteligente, pero no tiene ese lado, de poder tener ese lado humano, ¿verdad? Pero cuando le dé vida, dice que le va a dar vida, o sea, le va a meter espíritu, ¿no? Entonces, ¿pero qué espíritu va a tener? O sea, no va a ser un espíritu bueno. Entonces, ¿qué va a tener? ¿De qué estamos hablando ahí? En la IA, en esa super inteligencia artificial. Y aquel que recibe ese chip, esa marca, se va del otro lado. Deja de tener ese amor, ese afecto, esa humanidad, eso que Dios puso en nosotros a su imagen y semejanza. Y entonces ya nada más va a ser un ente biológico gobernado por alguien más, controlado para hacer lo que otra persona quiere, ¿no? En este caso va a ser un ser espiritual del que estamos hablando. Sí. Satanás, ¿no? Sí, Lucifer con sus tentáculos, tratando de imitar la omnipresencia de Dios, estando en cada persona a través de ¿qué? De la IA. De la IA. Ok, uf. Híjole, pastor, pues hay tantas cosas que... es que nos mandaron un mensajito. Sí, sí. En esta parte, entonces, para ir cerrando, se abren muchas preguntas y lo voy a molestar después con alguna otra entrevista. Sí, no, con mucho gusto. Gracias. Hay parte también de la inteligencia artificial
perdón, que está precisamente jugando con la genética del humano. Y yo sé que usted tiene conocimiento porque me lo han transmitido a través de usted y del pastor Armando, que también ya está en presencia de nuestro Señor. Me hablaban de esta parte de creaciones anteriores. No me voy a meter ahorita el tema de esa, pero quiero que la gente entienda que hay, cuando menos nosotros somos la cuarta creación, por decir decirlo, humana, y que en una creación anterior se jugó con las plantas, con la genética de las plantas, se jugó con la genética de animales y humanos, que es lo que estamos viendo ahorita, que también está metiéndose en la ciencia. Hay un libro que le comentaba, se llama Neoentes, de Miklos Lucas, que habla cómo se está jugando con la parte genética y revolviendo la genética de animales y de humanos, pero no es nuevo, eso No, ya pasó. sí. Sí, por eso vemos en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, que Dios dice, ¿verdad? Se lo voy a leer. Génesis 1:24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrado sobre la tierra según su especie. Ahí vemos que Dios pone un límite a las especies y a los géneros. ¿Para qué? Para que no venga estas aberraciones, esta mistura, esta mezcla de especies. Okay. Sí, y da origen porque en la escritura también nos da un vislumbre de esas creaciones anteriores, ¿verdad? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí hay una palabra que es crear, que es hacer de la nada. Y ya versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero hay un versículo en Isaías 45:18 que dice que Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 pasan mucho tiempo, eones de tiempo, lo que los científicos le llaman millones de años. Es la misma tierra, son los mismos cielos, pero ha habido un proceso. Y la palabra de Dios nos enseña que ha habido 4 creaciones, somos la cuarta creación. Al decir creaciones es el mundo de habitantes. Sí. Es la misma tierra que tuvo 3 juicios anteriores que vemos en la escritura y que estamos esperando el cuarto. Y que esta tierra, ¿verdad?, ha sido juzgada y que Dios ha creado un mundo de habitantes. Claro. En esas creaciones, y que también la palabra nos enseña que a cada creación ha habido un ángel que la ha hecho caer, un demonio que ha hecho caer. Son ángeles y que ha hecho caer humanidad, o sea, mundo de habitantes. Entonces ha venido restaurando y así, y entre una de esas encontramos eso, la palabra conocimiento. Esas 4 creaciones tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios, que es Jehová, lo decimos en español, pero hay que entender que se le agregaron las vocales para poderlo pronunciar. Entonces solamente es J, H, V y H, que en el hebreo vendría siendo la Yod, la Hei, la Bau y la Hei, y se escriben de derecha a izquierda, al revés que nosotros escribimos, el hebreo se escribe al revés, entonces Yud, Hei, Bau, Hei, y que cada una de esas tiene que ver con la sabiduría de Dios, la Yod, la primera Hei con el entendimiento de Dios, la Bau con el conocimiento de Dios, y la segunda Hei con la prudencia, la capacidad prudente de elegir. Entonces, en la tercera, que es la Bao, que tiene que ver conocimiento, la palabra conocimiento significa unión, unir. Y entonces encontramos, cuando lo estudiamos en los pasajes bíblicos, que Dios juzga esa creación por tener uniones, misturas ilegales, por así decirlo, que no debieran de ser. Y entonces de ahí vienen las mitologías que se mencionan, ¿verdad?, que la mezcla del toro con el hombre, la mezcla del caballo con el hombre, la mezcla del pez con el ser humano, las sirenas, las mezclas que encontramos de esos seres mitológicos, pues no realmente son invención o algo, sino que provienen de alguna base, de algo que sucedió. Entonces Dios en esta cuarta creación pone un límite a las especies de tal manera que, por ejemplo, el burro con el caballo pueden ayuntarse
pero no, que nace un mulo o mula, pero no se pueden reproducir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que siempre ha querido el ser humano. Cuando estaba en la preparatoria nos dejaron leer el de Frankenstein, el libro de Frankenstein. Y me pareció muy interesante, ya siendo yo cristiano, porque realmente, más que allá de una historia de terror, etcétera, es eso, que el hombre queriendo ser Dios, trata de crear, y ahí un científico, crea un monstruo queriendo crear vida, y realmente, y desde entonces, desde el romanticismo, que la etapa después del Renacimiento viene el romanticismo, esa etapa, desde entonces la que escribe ese libro, porque es una mujer, Mary Shelley, creo, ella escribe ese libro, pero como una paradoja diciendo, es que la ciencia quiere llegar a ocupar el lugar de Dios creando vida. Y entonces se mete en ese conflicto ético, ya hablamos de ética, hasta dónde la ciencia puede llegar. Y entonces crean vida y lo que crean es un monstruo. Entonces ese monstruo, ¿verdad? Nace, tiene un cuerpo fuerte, tremendo, terrible, pero su ser interno no ha crecido y entonces es un bebé, según, que va creciendo con el rechazo, el desprecio y el maltrato y se llena de odio. Y entonces le pide al doctor Frankenstein que le haga una mujer. Y entonces lo quiere crear. Ya la tenía lista para darle vida, pero dice, ¿pero qué voy a hacer? Se van a reproducir estos dos y entonces van a tener hijos y entonces van a destruir a la humanidad porque el ser humano no tiene la capacidad, el poder de vencer a este ser. Y entonces se detiene y destruye lo que iba a hacer. Entonces es lo mismo, cuando hablamos de la clonación, cuando hablamos de eso que usted menciona, hasta dónde, ¿verdad? La bioética. Sí. De la bioética, hasta dónde el ser humano puede meterse en eso. ¿Por qué? Porque hablemos de esto, por ejemplo, cuando hablamos de eso, me gusta mencionar este punto. El esperma y el óvulo no tienen alma ni tienen espíritu. Pero cuando viene la concepción, es bien interesante, apenas lo escuché, apenas me lo compartieron, hace un mes, yo creo, que el único ser vivo que cuando se une el óvulo y el esperma, dice, viene una luz, es el ser humano. Todos los demás seres vivos se une el óvulo y el esperma de los animales y no pasa nada, pero cuando viene, dice que brilla, que en el momento de la concepción brilla. Entonces nosotros los cristianos creemos que en ese momento Dios pone el alma y el espíritu. Yo no sabía que había esa luz, pero yo sí lo que creemos es que Dios pone el alma y el espíritu en el momento que viene la concepción. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un ser clonado? Cuando viene un ser clonado con bioingeniería, con ingeniería genética, sí. Se crea un ser, pero la pregunta es, ¿qué alma y qué espíritu va a ocupar ese ser? Porque Dios va a dar un alma y un espíritu para un ser que Él no creó. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí ese es el punto, porque hay que entender que en el ámbito espiritual, si lo vemos ya más fuerte, hay demonios que están esperando poseer cuerpos, hay espíritus o sea, ellos, los demonios, los espíritus, hay diferencia entre demonios y espíritus. Están esperando el demonio es un ángel caído, el espíritu es un espíritu que necesita un cuerpo para pecar. Entonces imagínense la posesión que puede venir a ese nivel, porque no solamente estamos hablando de, ok, ya se creó un ser biológico ahora, pero ¿qué alma y qué espíritu va a ocupar eso? ¿Qué espíritu? Y entonces ya entramos en todo otro tema. Sí. Otro tema. Muy bien, pastor. Entonces digo, ya no quiero abusar del tiempo. Solo me hicieron llegar una pregunta, pero creo que se responde más o menos con lo que dijo. Me dicen que si el pastor cree que en algún momento tendrá sentimientos o esta parte de la inteligencia artificial en algún momento. La pregunta es que si la inteligencia artificial podrá desarrollar sentimientos, emociones, ya con la fusión de lo espiritual, ¿no?
Sí, mire, antes, ahorita en la primera y segunda etapa, pues no, ¿verdad? O sea, Sí. es un, aquí tengo una frase que dijo el maestro, ¿verdad? Que me gustó. Adelante. Inteligencia sintética. Es una inteligencia sintética. Entonces, la inteligencia sintética no tiene sentimientos, no tiene ese lado límbico, ¿no? Ajá. Pero cuando venga, dice que le va a dar espíritu para que tenga vida. Entonces, pero ¿hasta dónde? O sea, va a darle vida, va a poder hablar, va a tener un espíritu, pero no va a ser un espíritu bueno. Entonces, si llegara a tener, vamos a suponer que llegara a tener en esa etapa de la grande tribulación algún sentimiento, pero no van a ser los sentimientos de Dios, no van a ser los sentimientos que tenemos como seres humanos normales, nos hacen humanos, ¿no? De sacrificio, de amor, de entrega, sino qué sentimientos va a tener porque quién se los dio. Entonces, en este caso es el falso profeta el que da espíritu de vida. Y entonces, si llegara a tener sentimientos, no estoy diciendo que vaya a tener, pero ok, tiene espíritu. Dice que va a tener un espíritu. ¿Qué sentimientos va a tener? De odio, de muerte, de control absoluto, de asesinato, o sea, tremendo. Entonces, imagínense como ustedes decíamos si se bloquea el sistema límbico en el ser humano, la persona no va a tener sentimiento, no va a tener amor, no va a tener... Imagínense una persona así, y lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa cuando una persona, la Biblia le llama cauterizar la conciencia? Cuando una persona hace lo malo, un sicario, alguien que mata a alguien la primera vez, la segunda vez, llega el punto en que se cauteriza su conciencia, su sistema límbico ya no le redarguye, ya no le dice que está mal, ya no siente afecto por nadie, ya no siente amor, entonces mata sin sentimientos, ya no tiene sentimientos, ya no tiene nada. Y estamos hablando de un ser humano que ha vivido ese proceso y que en algún momento puede endemoniarse, puede haber un espíritu de muerte sobre su vida que lo está controlando de manera no neuronal, no neuronal. Estoy de acuerdo. Entonces, pero ya en la grande tribulación, ya desde adentro, ya desde acá, o sea, no solamente en el ser interno de los sentimientos, la emoción, sino ya en las neuronas donde la persona cree que es su mente, su conciencia la que le está diciendo que haga eso y que está bien. Que mate a su esposa, a sus hijos porque no aceptan la marca, que los persiga y que crea que es su voz interna la que le está diciendo, su conciencia interna, cuando realmente es la voz de otro ser que le está hablando acá en su mente y le está diciendo, hazlo. Y él va a creer que es su voz y que está bien hacerlo, porque no va a sentir nada que lo redarguya y lo va a hacer. ¿De qué estamos hablando, no? Sí, porque es la parte esta que un ser humano sin emociones y sentimientos solo es una máquina biológica. Que en este caso, si tiene ese chip, pues va a ser controlada por un ente espiritual. Malo. Sí, excelente. Muy bien, pastor. Mire, siempre cierro yo con una bendición hacia el invitado, pero voy a hacerla y luego me gustaría que usted cerrara con algún mensaje. Entonces, primero quiero agradecerle a Dios por su vida, pastor, porque sé que siempre ha sido un ejemplo para aquellas personas que lo conocemos y algunas personas que no lo conocen, pero que lo ven por redes sociales. Entonces, yo le pido a Dios que siga utilizando enormemente su vida, que las palabras que Dios ponga en su boca sean de bendición para que los escuchan, para que Dios se manifieste en su vida, para que Dios cuide su persona, su alma, su espíritu y cada miembro de su familia, a los miembros de su congregación, que Dios acerque a las ovejas que Él tiene para esta congregación y que de verdad de tu corazón Dios me lo bendiga cada momento, pastor, y que nos lo permita tener por muchos, muchos, muchos años más. Entonces, mi bendición para usted, pastor, humildemente como una ovejita hacia un pastor, pero con todo respeto y cariño. Entonces, esa es mi bendición. Antes de que usted cierre, pastor, me gustaría nada más que si quiere decir alguna red social, dónde lo pueden encontrar para la Iglesia Fuente de Paz o alguna red social.
Sí, estamos en Fuente de Paz GDL, como de Guadalajara. Ajá. Así lo buscan en Facebook, Fuente de Paz GDL, y tenemos ahí las transmisiones de las predicaciones, de las enseñanzas, que se graban todas y todas se han subido ahí. También tenemos en YouTube igual, Fuente de Paz GDL, y ahí se están subiendo las enseñanzas. Pueden mandar preguntas y en algún momento las podemos abarcar ahí. Aprovechando también me saludas a tus papis, a tus hermanas y a tus sobrinos, y mucho gusto en saludarte, en verte, y pues bueno, al público decirle que estamos a tiempo. Dice, hay dos maneras de salir de un edificio que está en llamas. Vamos a suponer que hay un edificio en llamas. Hay dos maneras de salir. Una es salir corriendo y bueno, agarrando de las manos a los seres queridos y decirles, vámonos, ¿no? Vámonos. Esto se incendia, esto se quema, vámonos. Y la segunda es salir y tocar en la puerta a los vecinos, a todas las puertas que encontremos en el camino, tocarlas y avisarles, esto se está quemando, salgamos del edificio, salgamos del edificio. Yo agradezco a Dios por este medio y por esta oportunidad, porque mi hermano Roel está tocando la puerta de los vecinos. O sea, no solamente este video, esto es una manera como Dios está tocando tu puerta, hermano, amigo, que escuchas, para salir del edificio en llamas. Este mundo viene algo tremendo a él, el día y la hora nadie sabe, pero puede ser antes de lo que nos podamos imaginar. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces la manera de prepararnos es solamente decirle a Dios, ven a mi corazón. Jesucristo, ven a mi corazón, sálvame, perdóname, límpiame mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Y Él se compromete a transformarnos. No somos cristianos porque seamos buenos. No creemos que nos vamos en el rapto en el arrebatamiento porque seamos buenos, sino porque Él nos perdonó, nos dio su perdón, recibimos su perdón. Y su promesa es que Él nos va a evitar, dice la palabra, de las cosas que van a venir a la tierra. Entonces, para que no te preocupes de que se te van a poner el chip en la grande tribulación, de que la IA vaya a controlar tu mente o tu cerebro. De acuerdo. Sino preocúpate antes de decirle a Dios, sálvame, acepto a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. No sé si pudiera hacer una oración, hermano Roel, yo. Por favor, adelante, claro, adelante. Mira, al público en general nada más, si usted quiere hacer una oración, puede cerrar sus ojos o con los ojos abiertos. Puede repetir esta oración conmigo o puede decirla con sus propias palabras. Pero lo importante es que le diga a Jesucristo, sálvame. Si gusta repetir después de mí, decirle, Señor Jesucristo, te doy gracias porque moriste en la cruz para salvarme. Te pido que perdones mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te necesito. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que con tu sangre preciosa limpies todos mis pecados y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. Ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad y a estar listo para encontrarme contigo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me ayudes a acercarme a ti y a estar listo, Señor. Bendice a mi familia, a mi hogar y bendice mi vida. Te lo rogo y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hizo esta oración por fe, Jesús está en su corazón y Él tiene un plan maravilloso para su vida. Le invitamos que se acerque a un lugar donde prediquen la palabra de Dios, donde la enseñen y donde le van a enseñar cómo amar a Dios cada día. Amén. Le doy el lugar, hermano Roel. Gracias. Dios. Perfecto. Pues de nuevo, pastor, muchas gracias a todos los que nos ven y escuchan. Si tienen alguna duda o comentario, bueno, están las redes del pastor. Nos las pueden hacer llegar también, se las hacemos llegar. Y así sirve que lo invitamos otra vez para varias cositas que hay pendientes y que vamos a ir hilando con las preguntas que nos hagan llegar para poder tener un poquito de mayor entendimiento de lo que va a venir. Pero como dice ahorita el pastor, más que preocuparnos por eso, mejor ocúpate por conocer a Dios. Lo demás se dará y llegará a su momento. Pero si estás en Cristo, estás con Dios, no importa lo que venga. Amén.
Así es, amén. Gracias. Entonces, al contrario, pastor, muchas gracias. Entonces, estamos en contacto y les recuerdo a todas las personas que nos vienen escuchan que Dios siempre es bueno y Dios siempre provee. Pastor, de nuevo, muchas gracias y qué gusto volverlo a saludar. Igualmente, Dios les bendiga. Hasta luego, muchas gracias. Y gracias a Orlando por estar ahí al pendiente de los controles.